Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV. En esta ocasión estaremos hablando acerca de un trabajo muy especial que ha tenido a bien aprobar el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que para tal efecto se ha tenido la designación de varios magistrados que integran comisiones especiales que han sido designadas para varios temas. Durante el desarrollo del programa estaremos conociendo todos los pormenores de estas comisiones, particularmente un tema muy importante que tiene que ver con la designación del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial. Les recuerdo que usted puede sintonizar Panorama Judicial Televisión los sábados a las 2 de la tarde en Televisión Nacional de Honduras con repetición o simultáneamente se retransmite a través de Radio Nacional de Honduras. Ellos pasan nuestro audio en el mismo horario. La repetición en Televisión Nacional de Honduras es el domingo a las 2 de la tarde y los mismos días domingos, pero en Telebásica, Suyapa TV Educativa, a partir de las 8 de la noche puede sintonizar Panorama Judicial Televisión. En esta época tecnológica, el Poder Judicial de Honduras se suma a las redes sociales de mayor popularidad. En el Facebook nos encontrará con el nombre Poder Judicial de Honduras, Instagram Poder Judicial Honduras y en la red social X @PJ de Honduras. Usted ahí todos los días puede conocer las agendas y las resoluciones de los juzgados de letras, de los tribunales de sentencia, las reuniones de estas y otras comisiones, así como las interinstitucionales y las determinaciones adoptadas por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Hace unos instantes les refería que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia tuvo a bien designar varios magistrados que integren comisiones especiales, estos encargados de diferentes materias para beneficio del Poder Judicial de Honduras, pero también para exteriorizar hacia los usuarios del sistema de justicia mejores trabajos. Para hablar de este importante tema hemos invitado al magistrado Mario Rolando Díaz. Él es parte de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y también parte de estas comisiones. Magistrado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? Con mucho gusto. Creo que es importante que todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial conozcan qué es lo que está ocurriendo al interior del mismo para que de esa forma podamos enfrentar con mayor dedicación el trabajo que desarrollamos todos los días. Es importante, magistrado, que nos ponga en un contexto de que ha sido el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que designó a varios de ustedes integrantes para que formen parte de comisiones. ¿Qué determinación adoptaron al respecto? Efectivamente, recordemos que el decreto 10-2026, que le devuelve atribuciones al Pleno de la Corte Suprema de Justicia en materia administrativa, mandó tres cosas básicas. Uno, poder definir el tema relacionado con concursos, traslados, ascensos, y otros, el tema de los asuntos disciplinarios y el tema de la redacción de la nueva ley de consejos de la judicatura. Sobre esa base, el Pleno de Magistrados y Magistradas nombró tres comisiones que se encargarán precisamente de cada uno de esos temas. Todas estas comisiones han estado trabajando desde el día 1 en que el Congreso nos estableció un periodo de 2 meses para tener finiquetados todos estos asuntos. Hemos estado trabajando denodadamente, todas las comisiones lo han hecho con un gran esfuerzo, se han estado reuniendo toda la semana y por lo tanto ya a estas alturas ya tenemos productos terminados que podemos ir ya presentando dentro de poco tiempo al Congreso de la República para su respectiva discusión y aprobación, sobre todo en el marco de lo que es la nueva ley del Consejo de la Judicatura. Es decir, que les cambió un poco el rol de trabajo, ¿verdad? Porque ya existía la parte jurisdiccional, que es donde ustedes tienen que fallar las casaciones y ahora se suman a estas comisiones. Sí, definitivamente. Desde el momento en que el Congreso le dice al Pleno que tiene que asumir la parte administrativa, eso implica mayor dedicación por parte nuestra a este tipo de funciones que generalmente o de acuerdo a la normativa anterior vigente, pues estaban reservadas para la presidencia de la Corte Suprema. En ese sentido hemos tenido que hacer un esfuerzo importante y denodado para poder no descuidar los trabajos que nos corresponden en cada una de las salas y asimismo asumir estas responsabilidades que al final van a redundar en que haya una separación de la función administrativa de la función jurisdiccional y eso va a ser un hito importante dentro del Poder Judicial. Ya lo habíamos tenido en el tiempo de la ley del Consejo de la Judicatura, pero este es un proceso que terminó no de la mejor manera posible y es un asunto que al final tendrá que retomarse a través de la aprobación de la nueva ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial. Y ya como comisiones de que usted muy bien nos ha explicado, ¿cuáles vienen siendo sus funciones, magistrado? Bueno, las comisiones tienen las siguientes funciones. La comisión referida a los asuntos disciplinarios
Básicamente lo que corresponde es estudiar cuáles son los expedientes que están listos para hacer, tienen una resolución definitiva, prepararle un informe al Pleno para que el Pleno decida cuál es la sanción, en el caso de que proceda o no, que se ha establecido para el funcionario o funcionaria judicial que ha incurrido en algún tipo de situación de carácter administrativo que sean sancionables de acuerdo a lo que establece la ley vigente. Esa es una comisión que ha estado trabajando y ya en varias ocasiones hemos tenido plenos referidos a estudiar esos informes y a poder determinar quiénes son merecedores de una sanción y quiénes no. La otra comisión es la comisión de concursos, ascensos, traslados, que básicamente lo que ha estado haciendo es elaborando un procedimiento, que es lo que nos manda el decreto, para poder, a partir de ahora, mientras no se apruebe la nueva ley del Consejo de la Judicatura, un procedimiento que nos indique cómo deben ser ascendidos, trasladados, cancelados los funcionarios judiciales y cómo deben ser contratados también, para evitar pues, que haya la creencia de que se está haciendo de manera inapropiada, de que se está haciendo en forma contraria a lo que dice la ley y que no haya ninguna duda en relación a la transparencia de cómo se hacen las contrataciones. Y la otra comisión es la referida a la redacción de la ley del Consejo de la Judicatura. Esta comisión lo que está haciendo es recogiendo todos los insumos que han aportado las diferentes instancias dentro del Poder Judicial, asimismo como otros trabajos que las Cortes Supremas ha ordenado en otros momentos a través de consultoría. Y a la luz de los 3 o 4 proyectos que se han presentado como insumos, hemos estado elaborando un solo borrador para que al final este sea el que el Pleno apruebe y el que sea enviado al Congreso Nacional de la República para su discusión y su aprobación. Sobre las 2 primeras comisiones que muy bien nos detalló, es decir, que ustedes entregan un informe al Pleno, o cada comisión, mejor dicho, entrega al Pleno para que lo conozcan los 15. Efectivamente, cada comisión establece un informe al Pleno, hace recomendaciones al Pleno para que sobre esa base el Pleno tome las decisiones que correspondan. Eso no significa que los informes sean aceptados al 100%, claro, por lo que establece la comisión, pero son, digamos, base para que se estudie correctamente las problemáticas que hay y el Pleno al final decide. La mayoría de las veces pues, el Pleno ha aprobado los informes y las recomendaciones, puesto que se trata de comisiones que han trabajado muy sesudamente, con mucha disciplina y por lo tanto los informes que se presentan son de altísima calidad. Con base a lo que nos ha venido detallando el magistrado Mario Díaz, para los siguientes segmentos estaremos detallando cuál es la labor que viene realizando cada una de estas comisiones. Antes lo dejo con un video del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Esa labor que se realiza en el interior del país, realizando conciliaciones, se la presentamos a manera de resumen. Veamos. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas
destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante. El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque no nos sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente casi por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente. Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las mil maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí dice, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron, también todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva tranquila, en paz, sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. De la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social.
¿Sabías que, al haber cumplido con el proceso de selección y designación, los facilitadores judiciales son capacitados en los juzgados de paz del municipio que pertenecen? La capacitación se desarrolla cumpliendo con lo establecido en el reglamento que regula el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. El día de hoy fuimos invitados, ¿verdad?, los facilitadores judiciales, y el evento está muy hermoso. Realmente se trata de transparencia, ¿verdad? Entonces, es un privilegio realmente que nos hayan tomado como facilitadores a esta charla, ¿verdad?, esta capacitación que va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros, y seguro que lo vamos a ir a transmitir a nuestros compañeros que no pudieron venir y también a nuestras comunidades. Poder Judicial de Honduras, acercando la justicia a los sectores más necesitados. Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que aquí en nuestros estudios nos acompaña el magistrado Mario Rolando Díaz. Él es de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y a su vez integra estas comisiones especiales designadas por el propio Pleno de Magistrados de la Suprema Corte para conocer estos asuntos varios. Magistrado, yo dejaba en el segmento anterior la iniciativa de conocer la particularidad de cada una de estas comisiones. Acerca de esta comisión de expediente de recurso humano, cuéntenos la labor un poco más a detalle. Bueno, como decía previamente, la comisión relacionada con los asuntos disciplinarios recoge los informes que se han ofrecido tanto por la Dirección de Personal como por la Supervisión Nacional y la comisión técnica jurídica, que son los que al final emiten opiniones de cómo debe resolverse un asunto disciplinario donde el juez ha sido sometido a un procedimiento administrativo disciplinario. Hace la recomendación, entonces viene la comisión con esos informes, los estudia, verifica si efectivamente están conforme a ley, hace su propio análisis de la comisión y toma la decisión de recomendarle al Pleno en uno u otro sentido. Si el funcionario es sujeto de la sanción, así lo sugiere la comisión, y si el funcionario no es sujeto de sanción, la comisión recomienda que no se le sancione de ninguna manera y que se le emita una sentencia favorable. Entonces, eso se hace con todos los compañeros y compañeras que han sometido a estos procedimientos. En algunos casos, la comisión ha determinado que efectivamente el procedimiento que se realizó es justo, es correcto, está en base a ley y se recomienda que la persona sea sancionada. A contrario sensu, igualmente ha recomendado que en algunos casos concretos la persona no es sujeto de ningún tipo de sanción. Entonces, esos informes se mandan al Pleno, el Pleno los analiza, los estudia y considera si es válido el informe de la comisión, lo admite así como está, y si no, también puede hacer las modificaciones que considere pertinentes. Ya se han presentado 3 informes por parte de esta comisión y se ha resuelto todos esos asuntos que estaban pendientes. Se ha tratado de resolver aquellos asuntos que son más urgentes, aquellos que están próximos a vencerse su periodo de prescripción y por lo tanto son urgentes. En este momento pues no hay ninguna sanciones pendientes cercanas porque ya los casos problemáticos, porque están próximos a vencer su periodo de prescripción, pues ya han sido resueltos. Eso, digamos, es el tratamiento que se le da. Son discusiones amplias, son discusiones donde no se oculta nada, se conocen los expedientes completos, por si algún compañero tiene alguna duda de cómo ha sido desarrollado el proceso administrativo sancionador, para que al final pues se tenga la certeza de que si existe la sanción, esta sea en base a lo que establece nuestro propio reglamento interno y que no hay ninguna, digamos, mala intención para ningún funcionario o funcionaria judicial que sea sometido a este tipo de procedimientos. Vamos al caso de los funcionarios que han sido sancionados. ¿Ellos tienen la posibilidad de presentar algún recurso en alguna otra instancia, magistrado? Bueno, efectivamente, ese es un tema un tanto problematizado en el sentido siguiente. Siempre se ha dicho que cuando el asunto está resuelto a través de la Corte, ¿cuál es la instancia que corresponde? Claro. ¿Verdad? Porque se entiende que la Corte Suprema es el más alto nivel en donde la persona puede impugnar una resolución. Sí. Evidentemente, siempre hay espacios para hacerlo. No se puede negar el derecho a la impugnación, puesto que ese es un derecho fundamental y por lo tanto cualquier persona que considere que su sanción no ha sido hecha correctamente, perfectamente puede interponer los recursos que le correspondan, puesto que en nuestro sistema de derecho, independientemente del tribunal que la imponga, siempre la persona tiene derecho a la impugnación porque es un derecho humano fundamental.
Y sobre este punto es necesario explicar que hay un debido proceso con las garantías de la defensa que puede realizar todo el funcionario judicial que tiene un expediente de este tipo, ¿verdad? Efectivamente, si bien es cierto, ha sido cuestionado el procedimiento administrativo de la Corte Suprema, eso hay que decirlo muy claramente, sobre todo a través de las 2 sentencias que hay en las cuales ha sido involucrado personal del Poder Judicial, la sentencia López Lone y la sentencia de Gutiérrez Navas. La Corte ha recomendado que ese mecanismo que tiene la Corte Suprema pueda ser mejorado para que las garantías judiciales y en materia sancionadora administrativa no quede ninguna duda. Pero es un proceso mejorable. Nosotros estamos conscientes de que que el recurso de impugnación es para cualquier persona que ha sido sancionada y por lo tanto se van a hacer todo lo que sea necesario para garantizarle el debido proceso y también para garantizar el derecho a recurrir la resolución, puesto que es un derecho que le corresponde y, como digo, ha sido reafirmado en las sentencias que le acabo de mencionar, y es una situación que debemos mejorar cuando se apruebe la nueva ley del Consejo de la Judicatura. Tener un procedimiento sancionador mucho más claro, mucho más expedito y mucho más garantista. Bueno, sobre este punto queremos hacer referencia al tema de la transparencia. Una vez que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como muy bien nos explica el magistrado Díaz, toma la determinación, esto se da a conocer, obviamente salvaguardando la integridad de cada uno de los funcionarios, ¿verdad? Eso sí hay que dejarlo bien claro también, que no se expone a la persona que en este caso se conoció su expediente. Es correcto, es decir, una situación que nosotros tenemos que preservar. Independientemente del que un funcionario o la funcionaria haya sido sometida a un procedimiento, eso no significa pues que se les deshabilite, ¿verdad?, de toda su actuación anterior. Claro. No se le debe exponer porque es un asunto muy personal que solo le atañe a él y a la institución, y por lo tanto no debe ser expuesto públicamente, porque esto más bien, en vez de hacerle un beneficio al Poder Judicial y la misma persona, le acarrearía un daño en el sentido de socavar la personalidad de este funcionario o de esta funcionaria que bajo algunas circunstancias ha sido sometido a un procedimiento, el cual es normal cuando hay situaciones problemáticas en las que un funcionario se puede ver involucrado y que corresponde muchas veces al ejercicio propio de su actividad diaria como juez o como cualquier otra persona que trabaja dentro del Poder Judicial. Y hay que explicar además que estas determinaciones se toman sobre personal jurisdiccional, pero también con personal administrativo. Ya que estamos hablando de temas de acceso a la justicia, en este segundo segmento le presentamos nuestra sección de testimonios. Como oficina de comunicaciones hemos ido al interior del país a conversar con personas que se han visto beneficiadas con la impartición de justicia. Veamos. Soy sobreviviente de violencia doméstica porque yo en aquel tiempo cuando tenía mi segundo marido, que fue con el que los dejamos hace poco, ese hombre a mí me golpeó. Y yo no lo quise demandar, ¿verdad?, porque me dio pena. Entonces yo dije, esto lo voy a consumar, a dejarme con este hombre, y le dije a él, me dejo con vos y jamás después de vos yo voy a conseguir otro marido, porque yo sé que de repente los maridos cuando lo están buscando a uno le ofrecen esto y lo otro, pero ya cuando están con uno lo que le ofrecen son sus puntapiés, sus trompones. Porque de repente yo de vivir tan martirizada y tan humillada y tan tensa en ese hogar, yo desarrollé una enfermedad de que es la depresión, ¿verdad? Yo estuve hospitalizada en Chiquimula, estuve también en el Catarino Rivas y estuve con varios médicos, con psicólogos, con neurólogos y con varios médicos. Porque de repente eso a mí me molestaba mucho, ¿eh? Luego de eso, yo vuelvo a salir adelante y les digo a varias mujeres de que no se den por vencidas y que luchen. Porque la vida solo es una, no hay dos. Y hay que
sobrevivir como se pueda y como se quiere, porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos va a ayudar a salir de donde los encontramos. Tenemos que tener fuerza de voluntad, primero, empezar queriéndolo nosotros mismas, para así poderles decir a las demás mujeres de que también, ¿verdad?, ellas sean fuertes y que salgan adelante. Para mí es algo, es un reto en la vida bastante difícil. El ser mujer nos hace que nos quieran bajar la cabeza, que nos quieran bajar la mirada. Ya no podemos tener hijos, ya estamos mayores, no podemos hacer nada, somos indígenas, somos pobres y que no valemos. El primer espacio que yo conseguí como mujer afiliada al pueblo maya Chortí o como mujer afiliada a CONINCH, el primer espacio fue en el Consejo Regional de los Hombres. Yo era consejera de redacción, de redactar las actas. Después salí, me fui unos meses para mi casa, volví a venir como delegada a la asamblea y me delegaron como consejera de la mujer mayor regional. Y alcancé el cargo de que estoy ahí arriba en esa fotografía, de que soy consejera nacional de educación. Que es lo que nosotros quisiéramos, tener una estructura consolidada, de que las mujeres tengamos nuestro propio recurso para poderlos mover, hacer nuestras gestiones, hacer nuestras propias propuestas, hacerlas nosotros, de qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y también formar los consejos de mujeres a nivel de comunidades. Ese es el otro reto que tenemos como mujeres, pero bien veces cuando íbamos a dar, por ejemplo, charlas para las niñas que a temprana edad salen embarazadas, los muchachos que no se protegen, las madres que tienen mucho hijo y que tal vez los regalan o los dejan botados porque mucho hijo. Íbamos como mujeres de las comunidades, yo citaba a las mujeres de las comunidades y iban al centro de salud para recibir ese tipo de aprendizaje. Bueno, yo como alejandrina, ¿verdad?, del pueblo maya Chortí, yo le digo a las demás compañeras mujeres de que de repente piensen en lo bonito que es la vida, en lo que tienen derecho a vivir bien y que es inviolable. Yo como mujer salí adelante y creo que cualquier mujer en mi posición que yo lo hice, cualquier mujer lo puede hacer también. No es tarde para uno emprender algo que uno quiere cambiar en su vida, solo hay que tener fuerza y voluntad y buena mente, y donde uno pone la mirada adelante, seguir viendo hacia adelante y no mirar hacia atrás. ¿Sabías que los facilitadores judiciales realizan una ardua labor en sus comunidades, donde llevan a cabo varios tipos de actividades, entre ellas tareas solicitadas, trámites remitidos a las autoridades, charlas comunitarias, asesorías, gestiones y conciliaciones? Mi experiencia como facilitador judicial dentro de mi comunidad ha sido muy hermosa, ¿verdad? Realmente, más que todo en conciliaciones, asesorías, las charlas que nosotros transmitimos, ¿verdad?, a nuestros vecinos, y también asesorías y acompañamiento, remisiones al juzgado. Realmente ha sido amplia y pues estoy muy contenta de participar, de ser parte de este programa. Poder Judicial de Honduras, acercando la justicia a los sectores más necesitados. Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.
Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo esa importante labor que se realiza desde la determinación del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para la designación de varios magistrados en comisiones que ya hemos venido conociendo en los segmentos anteriores. Para este tercer segmento estaremos hablando de la Comisión de Puestos y Concursos, entre otros, además designaciones y nombramientos. Magistrado Mario Rolando Díaz es parte de esta comisión y le recuerdo que es magistrado miembro de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, ¿qué tiene que ver esto con la designación, los puestos, dónde es el personal idóneo que ustedes han tenido a bien venir realizando también? Bueno, esta es una comisión de bastante relevancia, no quiere decir que las otras no la sean, porque es un tema que está pendiente en el día a día del funcionario judicial. Cada día hay cientos o cantidades de personas que están solicitando sus movimientos de traslados, ascensos, permutas, cancelación, etc. Entonces, es una comisión que tiene un trabajo que es bastante fuerte porque, como digo, los movimientos de personal son fundamentales en el Poder Judicial. Somos casi 6.000 empleados judiciales, entonces son 6.000 personas que están solicitando sus cambios de cualquier naturaleza. Entonces, esta comisión de concursos, ascensos, traslados, permutas y todo, tiene dentro de sus funciones, básicamente, de acuerdo al decreto, crear un mecanismo mientras la ley del Consejo de la Judicatura no se aprueba. Es un mecanismo temporal. ¿Por qué razones? Porque siempre se ha visto que el tema de los ascensos, los traslados y todo eso, nombramientos, es un tema controversial porque siempre hay quienes consideran que al hacer un movimiento, pues hay otras personas que tienen también los mismos niveles de responsabilidad o de formación profesional y que también pueden tener acceso a ello. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, se creó esta comisión que define ese procedimiento que permita tener claridad en cuanto a cómo deben ser las contrataciones, la permuta, los ascensos y cualquier otro tipo de movimiento de personal. Aquí hubo una confusión y es importante decirlo claro. Muchos funcionarios judiciales pensaban que la comisión era la que iba a hacer los nombramientos, las cancelaciones, y por lo tanto enviaban o estaban enviando a la comisión solicitudes de traslado, de ascenso, de nombramiento, etc. Por eso se emite una circular diciéndole al empleado judicial, no, esta comisión no va a hacer ese tipo de cosas. Lo que hace la comisión es regular el procedimiento. Sí. Y por lo tanto, que no siguieran enviando ese tipo de solicitudes porque no se iban a resolver, porque la comisión no tiene ese objeto. Nuevamente se emitió una nueva resolución en donde, ante la necesidad de que los empleados planteen sus solicitudes, se emitió una resolución para que sea la dirección de personal la que reciba todas esas solicitudes y después se canalice en el momento oportuno. Mientras este procedimiento que se ha enviado ya o que está preparándose para el Pleno no esté listo de manera definitiva. Pero básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, preparar un mecanismo que tiene que ver con los concursos. ¿Verdad? Todas las personas que fueron nombradas a partir del mes de febrero de este año, como es sabido, pues el Pleno adoptó la decisión de que esos nombramientos fueran anulados y todas las personas fueran nombradas en interinato, para poder posibilitar regularizarlo mediante el concurso. Y que va a ser un concurso interno en primera instancia, es decir, que solamente van a participar los funcionarios judiciales que tengan aspiraciones a esas plazas, y sobre esa base ir normalizando, digamos, las contrataciones, los ascensos, las permutas y todo lo que tiene que ver con movimientos de personal. Entonces, ese procedimiento va a partir sobre la base de desarrollar concursos permanentemente, esto mientras la ley del Consejo de la Judicatura no sea aprobada, porque es ahí donde se va a establecer de manera definitiva el procedimiento, de tal forma que los concursos no sean establecidos ya de manera permanente, y no cuando, digamos, al funcionario o funcionaria se le ocurra hacer el concurso, sino va a ser un mecanismo permanente de ascenso, de contrataciones dentro de todos los funcionarios que operamos dentro del Poder Judicial. Bueno, y esa fue una iniciativa muy buena que tomaron ustedes, esa determinación de realizar concursos, porque causó mucho revuelo con el entendido que las personas quieren participar. La consulta, magistrado, sería sobre si van a ser las plazas esas que están en interinato o se va a tener un espectro más grande de donde se pueden nombrar funcionarios. Mire, en la actualidad tenemos dos tipos de plazas. Las plazas que fueron asignadas a partir del mes de febrero, que son casi 200, y hay otro número de plazas que existen y que también se necesitan ser cubiertas. Estamos sobre esa base
todavía no hemos tomado una decisión definitiva si van a entrar solamente las 191 que fueron nombradas a partir de febrero o también van a entrar las siguientes que también ameritan un concurso para poder ser llenadas. Esa decisión todavía no la hemos tomado de manera definitiva, pero estamos en ese pensamiento. De tal manera que quizás podrían ingresar unas 500 plazas a concurso en este concurso interno que esperamos desarrollar en unos 2 o 3 meses. Ya la planificación ya existe, el Pleno tendrá que aprobarla y esa es una decisión última que debemos tomar. ¿Cuántas plazas son las que van a ingresar? Si solamente las de febrero o las 300 y fracción que todavía existen, que están vacantes y que no han sido asignadas bajo ninguna denominación. Bueno, lo que yo puedo analizar es que es una buena determinación primero convocar a concurso, aunque sean las primeras 191 como usted refiere y posiblemente después las otras, porque ya se tendría todo listo en cuanto al pensamiento que ustedes le van a dar a esos concursos que tienen que realizarse. Efectivamente, yo creo que lo más probable es que el Pleno va a resolver para temas de economía y todo eso, hacer un solo concurso, tanto por las plazas del mes de febrero y como las que ya están vacantes. Sí. De tal manera que poder hacer coincidir ahí mismo ese número de plazas para que los funcionarios judiciales se entusiasmen y puedan participar. En las bases del concurso y todo eso, pues se les va a informar oportunamente. Sí. Evidentemente se van a controlar el tema, los requisitos de ingreso para participar del concurso, de tal manera que sea un concurso abierto, pero interno, y que no haya dudas de su transparencia, de su credibilidad, y en donde vamos a tener la participación tanto de los sectores involucrados internamente, de las asociaciones, como veedores, de tal forma que el funcionario judicial sienta la confianza de que es un concurso que va a garantizar que las personas que obtengan los mejores resultados van a ser las que van a ser colocadas en las plazas que van a quedar vacantes. Y por otra parte, ya le están dejando prácticamente ustedes el camino liso al Consejo de la Judicatura cuando sean designados sobre el tema de los concursos. Efectivamente, y posteriormente también la Comisión ha pensado, y también el Pleno tendrá que aprobarlo, que una vez que se haga este concurso interno, pues siempre hay plazas que quedan y que es importante también que personas externas al Poder Judicial puedan participar. Ajá. De tal manera que esa es una forma de captar los mejores profesionales, que muchos de ellos aspiran a trabajar en el Poder Judicial, pero que como no hay un mecanismo adecuado para ello, no tienen las posibilidades de ingreso. Entonces, habría un concurso abierto para que no solo las personas que están dentro del Poder Judicial, sino otras que están fuera, pero que tienen las capacidades técnicas y profesionales para ingresar, puedan también asumir estas plazas que se van a estar dando siempre dentro de nuestras instituciones. ¿Hablamos de jurisdiccional administrativo o únicamente jurisdiccional, magistrado? De momento, primeramente hablamos de solamente funcionarios judiciales. Muy bien. ¿Verdad? Pero evidentemente el concurso tendrá también que extenderse a otros funcionarios que no sean del ámbito jurisdiccional propiamente dicho, pero que contribuyen de manera muy cercana a que los procesos judiciales se desarrollen. Tradicionalmente en este tercer segmento le presentamos nuestro resumen de noticias. Mis compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional que le dan cobertura a las reuniones de nuestras autoridades le presentan el siguiente resumen. Veamos. Buen día, compañeros de Panorama Judicial. Les saluda Sofía García desde San Pedro Sula. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Wagner Vallecillo, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Cortés, el ingeniero Karim Kubain, en la ciudad de San Pedro Sula. Este encuentro interinstitucional tuvo el objetivo de abordar temas de interés mutuo y coordinar esfuerzos entre el sector judicial y el sector empresarial, dialogando ampliamente sobre el fortalecimiento de seguridad jurídica y la cooperación mutua para el beneficio del desarrollo de la región norte del país. En el marco de este evento se le consultó al magistrado presidente qué mensaje de confianza e integridad institucional le envía el poder del Estado tanto a los empresarios del país como a la ciudadanía en general mediante a este tipo de reuniones, ante lo que el abogado respondió: y precisamente para mandar el mensaje que el Poder Judicial está transitando por la ruta de un acceso a la justicia, un mejoramiento continuo en cuanto a la seguridad jurídica que requiere todos los empresarios del país para que sus inversiones continúen bajo el aspecto de la seguridad del retorno de sus capitales. Asimismo, caminando por el debido proceso y que todo
se agilice y esté precisamente en los tiempos que regulan las leyes. Con estas acciones, el Poder Judicial reafirma su compromiso de trabajar de la mano con los sectores productivos para garantizar la estabilidad y el crecimiento de la nación. Este ha sido mi reporte, compañero. Vuelvo con ustedes. Denuncia de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar nuestra amena entrevista con nuestro invitado esta semana, le recuerdo que los días viernes de 10 en adelante, usted tiene una cita con nuestra radio virtual. Ahí en su dispositivo móvil o en su computadora de escritorio puede ingresar a radiojusticiahn.com, radiojusticiahn.com y sintonizar Panorama Judicial Radio. Adicionalmente, muchas dependencias judiciales administrativas, en su mayoría, tienen sus espacios informativos donde le dan a conocer a usted los servicios que le prestamos como Poder Judicial de Honduras, así que lo invitamos a que sintonice nuestra radio virtual. Les recuerdo que aquí en nuestros estudios se encuentra el magistrado Mario Rolando Díaz. Él es integrante, un miembro de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y también es encargado de estas comisiones. Magistrado Mario Díaz, para este cuarto segmento estaremos hablando del Consejo de la Judicatura. En un inicio, cuéntenos qué es el Consejo de la Judicatura y la carrera judicial. Bueno, básicamente el Consejo de la Judicatura es un ente creado constitucionalmente cuyo propósito es administrar los recursos tanto humanos como materiales del Poder Judicial. Muy bien. Está creado por reforma constitucional y es importantísimo porque mediante la instalación del Consejo de la Judicatura se separan las funciones administrativas de las jurisdiccionales. En la actualidad sabemos que ambas funciones están concentradas en cada uno de nosotros, los magistrados y magistradas que integramos la Corte Suprema de Justicia. Eso es un problema desde el punto de vista práctico, porque el magistrado no se dedica todo su tiempo a la función jurisdiccional propiamente dicha, sino también a administrar recursos, a ver que falte un vehículo, a ver que falte un personal. Obviamente eso digamos que evita que su tiempo esté concentrado en la función jurisdiccional y la función administrativa capta mucho tiempo y no puede un funcionario judicial al nivel nuestro estar resolviendo esas cosas que atrasan la función jurisdiccional. Entonces, la gran importancia de un Consejo de la Judicatura es precisamente eso, la separación de esas funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales. ¿A través de qué? De un Consejo de la Judicatura, es decir, un grupo de personas que se dediquen solamente a administrar esos recursos humanos y esos recursos materiales y ponerlos en función del trabajo jurisdiccional, tanto de jueces de los distintos niveles como de todo el aparato que implica juzgar y ejecutar los juzgados. Aquí decíamos que informábamos la semana anterior que ya se tiene prácticamente un 95% listo lo que sería el anteproyecto, en este caso, ¿verdad? Que será remitido al Congreso Nacional. ¿Qué contiene en algunos puntos que nos puede informar, magistrado? A ver, efectivamente, mire, ya el borrador que nosotros hemos estado trabajando está casi terminado. Estamos en algunas cuestiones de estilo, precisamente después de este programa vamos a seguir trabajando. Ya son cosas de estilo las que hacen falta. Pero básicamente el proyecto contiene grandes hitos. Por ejemplo, establecer muy claramente cuáles son las funciones de todo el personal del Poder Judicial, sobre todo magistrados de cortes de apelaciones, jueces de letras, jueces de paz. Establecer cuáles son las funciones, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cuál es el mecanismo sancionador desde el punto de vista de las garantías fundamentales. Y todo ese procedimiento que tiene que ver con garantizar el debido proceso en materia de sanciones y procesos disciplinarios. Eso es fundamental. Pero aparte de ello también establecer muy claramente que detrás de la ley del Consejo de la Judicatura está lo que se llama independencia judicial, que como todos sabemos es una garantía no para los jueces, sino para las personas que tienen el derecho de ser juzgados por un juez independiente e imparcial. La ley tiene que ver precisamente con esa
obligación, ¿verdad?, de que tener un Poder Judicial independiente constituido por jueces que únicamente representen la voz de la ley y no de otro tipo de situaciones alejadas del proceso judicial. Evidentemente tiene una estructura, ¿verdad?, que es la que va a dirigir el proceso de administración de los bienes y recursos del Poder Judicial, y sobre esa base está estructurado cómo debe configurarse, quién lo debe elegir, ¿verdad? También es un tema importante que lo contempla la nueva ley, y sobre todo establecer muy claramente que el hilo conductor de la nueva ley del Consejo de la Judicatura tiene que ser precisamente la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la primera ley del Consejo de la Judicatura, donde estableció claramente que, siendo que el Consejo es un órgano interno del Poder Judicial, le corresponde al Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, su nombramiento y su elección, mediante los mecanismos que la propia ley va a determinar, que tienen que ver con el espíritu democrático que debe prevalecer en la elección de cada uno de sus miembros. Es decir, que integrantes o funcionarios judiciales tienen que ser miembros del Consejo de la Judicatura y designados por el propio Poder Judicial. Precisamente, recordemos que en otros países al Consejo de la Judicatura se le denomina el gobierno de los jueces. Sí. No es exactamente nuestro caso, porque también tenemos funcionarios judiciales, funcionarios que no son del proceso judicial, no son funcionarios judiciales propiamente. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que quien dirija el Poder Judicial deben ser personas que conozcan el Poder Judicial desde adentro, porque lo han vivido, porque están viviendo, y por ende son los que mejor están preparados para poder conducir un organismo de esta naturaleza. Tienen que ser electos democráticamente, porque en tanto que jueces y juezas o representantes de asociaciones, tienen que ser las asociaciones que democráticamente procedan a su nombramiento y su elección. Proponérselas al Pleno para que el Pleno ejerza su nombramiento, porque esta es la autoridad que al final es la que responde por lo que ocurre dentro del Poder Judicial. Entonces, en tanto que es un organismo interno, le corresponde, le digo, al Poder Judicial a través del Pleno de la Corte Suprema de Justicia su nombramiento. Ahora bien, su selección le correspondería a las instancias que la propia ley del Consejo establezca, que son las asociaciones en primer lugar, o las representaciones de juezas y juezas en general. Bueno, sobre este punto hubo una importante reunión en la Corte Suprema de Justicia que fue convocada por nuestro presidente, magistrado Wagner Vallecillo. Usted estuvo presente, sí. Magistrado Díaz. Llegaron miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional de la República. ¿Qué tocaron aquí que podamos conocer? Fíjese que fue una reunión bastante interesante, porque es una reunión que no hayamos tenido, que era necesaria, creo yo. Muy bien. Porque permitió, digamos, establecer con claridad cuáles son los puntos de vista de cada una de las instituciones. Nosotros hablamos muy claramente de cuál era nuestro punto de vista referente a los aspectos centrales que debía tener la ley. Establecimos que el Consejo, pues, tal como lo establece la Constitución de la República, es un órgano que corresponde para administrar los recursos del Poder Judicial. Establecimos claramente cómo considerábamos que debe ser integrado. Decimos que debe ser integrado por 5 miembros propietarios y 2 suplentes. Así es. Y que por lo tanto, desde nuestro punto de vista, tiene que ser nombrado por el propio Poder Judicial. Evidentemente, los congresistas pues fueron abiertos, digámoslo. No encontramos ni nosotros ninguna rechazo a nuestro planteamiento. Naturalmente es un planteamiento que para ellos también creo que no es desconocido, porque muchos de ellos conocen la ley que declaró la inconstitucionalidad de la antigua ley de consejos de la judicatura, pero naturalmente en su función de legisladores pues creo que hay cosas que habría que dejárselas claras para que no haya ningún tipo de problemática al momento de su elección, del nombramiento del Consejo de la Judicatura y de la aprobación de la propia ley. Entonces fue un intercambio bastante positivo, muy franco. Ellos hicieron algunas preguntas referentes a cómo estamos considerando nosotros la configuración de la ley, cuáles son nuestros aspectos centrales. Y como digo, fue un intercambio productivo, positivo y franco, y sin ningún tipo de restricciones con los congresistas que llegaron de estas comisiones. Lo que sí podemos dar a conocer es que interesa, ¿verdad?, a ustedes como Pleno de la Suprema Corte que se apruebe precisamente este Consejo de la Judicatura, que sería una ley, magistrado, ¿es así? Sí, fíjense que la ley de consejos de la judicatura es una preocupación para nosotros como Poder Judicial. Ellos también expresaron su anuencia a poderle dar un trámite acelerado una vez que nosotros los presentáramos. Por eso nosotros, dentro de la comisión, nos hemos propuesto entregarla
a la brevedad posible. Como digo, ya estamos terminando, afinando detalles. Yo creo que unas 2 o 3 semanas máximo, nosotros podríamos estar entregando ese proyecto de ley ya al Poder Legislativo para su aprobación. Ellos expresaron su anuencia a hacerlo con la mayor celeridad posible y por lo tanto creemos que efectivamente vamos a tener nueva ley ya en el curso de este año. ¿Esta tiene que ser aprobada por ustedes como pleno? Sí, primero la comisión se la presenta al pleno. Muy bien. El pleno tendrá que resolver acerca de si aprueba el borrador final, sí. Y sobre esa base se presentaría o se enviaría por parte de la Presidencia o Secretaría General a la Secretaría del Congreso para que éste a su vez la turne al Pleno del Legislativo. ¿Y esta sería o puede ser aprobada por unanimidad o por mayoría? Eso es indistinto. Exactamente, es decir, ahí la ley tiene que contemplar cómo va a ser electa la ley del Consejo de la Judicatura. Ajá. Y nosotros pensamos que vamos a obtener la unanimidad inclusive, puesto que todas las bancadas se han manifestado en apoyo a que el Poder tenga una nueva ley del Consejo de la Judicatura. Yo pensaría que en esta comisión fue interesante que hubo representantes de las 3 bancadas, el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libre. Por lo tanto, todos expresaron su anuencia a colaborar con el Poder Judicial en este sentido y yo creo que entonces una vez que enviemos ese proyecto vamos a tener la aprobación por parte de todas las bancadas y yo esperaría que fuese por unanimidad la aprobación de esta nueva ley. Magistrado Mario Díaz, ya que usted es parte de la Sala de lo Penal, han pedido opiniones también desde el Poder Legislativo acerca de temas que tienen que ver con modificaciones a la ley penal, ¿verdad? Cuénteme, ustedes han enviado todas esas solicitudes que se han hecho desde el Poder Legislativo. Sí, las últimas 2 opiniones que se han enviado es la que tiene que ver, o las que hemos trabajado, digámoslo así, porque hay una que no se ha enviado todavía, claro. Es la que tiene que ver con el tema de la regulación de las armas de fuego. Sí. Hay una iniciativa tendiente a que sea conciliable, ¿verdad? Que si una persona anda con su arma de fuego y no anda el permiso, que esto pueda ser conciliable, bajo determinadas circunstancias. Esa es una opinión que ya nosotros tenemos redactada. Y la otra es referida al delito de extorsión. Sí. Y al tema de si las denominadas maras o pandillas pueden ser consideradas como organizaciones terroristas. Ya en el primer caso, pues nosotros enviamos una opinión. No siempre coinciden las posturas de los diputados con los de nosotros como magistrados, porque nosotros siempre tenemos que ver el tema de las garantías. Sí. Nosotros siempre hemos establecido que, además, el aumento de las penas por sí misma no va a resolver los problemas de la criminalidad del país. Claro. Evidentemente, esto tiene que ir acompañado de otro tipo de regulaciones para que sea efectivo. Porque aquí el problema que nosotros tenemos es un tema de impunidad. Si disminuimos la impunidad, podemos disminuir los índices de criminalidad. ¿Por qué? Es preferible, dicen los teóricos en materia criminal, preferible que la persona sea sujeta de una pena, aunque sea pequeña, pero que haya la certeza de que se va a aplicar. Sí. ¿De qué sirve tener esas penas tan grandes que no le son aplicables a nadie? Entonces ahí hay un contrasentido. Y nosotros pensamos que eso debe irse quitando de la mente de los legisladores. Porque, como digo, y lo hemos dicho en reiteradas opiniones, el simple aumento de las penas no va a terminar que la criminalidad vaya a disminuir. Pero evidentemente entendemos pues, que las posturas pues, pueden cambiar, son diferentes. Claro. Y al final las posturas nuestras son ilustrativas, que les sirven a ellos para tomar mejores decisiones y también pues, para poder entender cómo los jueces y juezas de Honduras estamos pensando en cuanto a los cambios que tienen que haber en materia criminal o en las otras materias que nos corresponde emitir opiniones. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestros estudios, magistrado. Con mucho gusto, ¿verdad? Y esperamos que continuemos trabajando y que el Poder Judicial siga en la ruta de mejorar cada día nuestra presencia ante la sociedad porque nos necesita con una justicia pronta y efectiva. Muchísimas gracias. Ha sido el magistrado Mario Rolando Díaz, el de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. A todos ustedes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.